Hola, buenas tardes chicos. Vamos a ver ahora el tema que corresponde a la semana 6, que es la continuación de la farmacodinamia. Ahora vamos a ver la cuantificación de la respuesta farmacológica, es decir, cómo esos fármacos, esas sustancias activas que se unen a los receptores farmacológicos dan una respuesta y cómo se interpretarían cómo se daría esta cuantificación. Si bien la demostración de que los fármacos producen sus efectos característicos porque se unen a receptores para ligandos endógenos, ha sido una de las contribuciones más importantes de la farmacología al conocimiento universal, lo que distingue a esta ciencia básica de otras disciplinas biomédicas es enlazarla con la medicina y que el enfoque del estudio de estas disciplinas va en relación a la dosis de los fármacos y la magnitud de sus efectos biológicos. Estos efectos pueden ser tóxicos o terapéuticos. Para revisar este tema, conviene aclarar que el término magnitud de respuesta a un fármaco se puede referir a la intensidad, o sea, al tamaño de una respuesta y a la proporción de individuos de un grupo que corresponden a esto y que van a dar un efecto del todo o nada a un tratamiento. Fundamentalmente es importante comprender que la farmacología va a establecer que la magnitud de la respuesta de un fármaco es una función importante de acuerdo a la cantidad que se va a administrar. Esto puede ser a mayor dosis, mayor efecto. Aquí tenemos en la diapositiva una curva de dosis-respuesta gradual. Esta es la curva en donde nos consideramos que la concentración de un fármaco necesaria para obtener un efecto determinado la llamamos afinidad. En esta curva gradual, que sería el tipo de curva que estamos viendo aquí, sería determinar la dosis eficaz 50. ¿Esto qué quiere decir? Que va la dosis de un agonista que causa el 50% de su efecto máximo. La mayor parte de la respuesta a estos fármacos son interpretados a través de estas curvas. Si mide la magnitud de la respuesta producida por un fármaco, esto será dado a la función en la cantidad del fármaco administrado. Tenemos otra curva que es la curva cuántica o del todo o nada, lo que les decía cuando se le administra a un grupo de personas o pacientes. Y esta curva característica, como también llamada cuantal, nos dice que la frecuencia con la cual una dosis determinada de un fármaco, por ejemplo un AINES, provoca una respuesta establecida, ya sea que alivie el dolor, que ese sería el efecto que estaríamos buscando, y por lo tanto es una curva que se describe distribuyéndose las dosis y el efecto terapéutico, y esto va a dar la utilidad de una curva cuantal. Es también evaluar el parámetro DF99, que implica que el 90% de los sujetos que reciben determinada dosis y presentan el efecto buscado, o a las dosis tóxicas, es decir, aquellas que producen un efecto deseado, por ejemplo, no deseado, perdón, como en el caso del vómito o diarrea. Cuando no interviene una respuesta de magnitud variable, sino del tipo todo o nada, la construcción de esta curva se da de acuerdo a la dosis. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta curva el índice terapéutico, el efecto deseado, que es una gráfica que va hacia arriba y que tiene un trazado hiperbólico, y el efecto nocivo, que es más o menos representa el mismo efecto. Todo esto es parte de lo que se puede medir en una curva cuantal y que ya, como lo mencioné, es la curva que se menciona con mayor frecuencia y es la que se usa para medir el efecto de un medicamento.
Curva dosis-respuesta lineal. Tenemos este ejemplo, si ustedes lo ven en la diapositiva, tengo este ejemplo de una curva dosis-respuesta. ¿Y a qué se refiere esta curva de tipo lineal? Son extremadamente útiles este tipo de curvas, sobre todo en el campo de la toxicología, y se utilizan para determinar dosis letal que se interpreta o se escribe o se mide DL50, que sería la mitad de los fármacos o de los tóxicos. DL50, que sería la cantidad necesaria de un fármaco para producir la muerte al 50% de los animales que la reciben. Eso significa DL50. Estas curvas lineales también tienen otra utilidad porque nos sirven para calcular otros niveles de letalidad. Por eso, como les decía, son curvas que se utilizan más en el área toxicológica. Pero vamos a ver otras curvas que nos piden que veamos y se explique la cuantificación del agonismo. Como vimos en el tema en la semana de la farmacodinamia, un agonismo es aquel fármaco que ocupa el sitio de acción completo. Veamos aquí en la imagen. Vamos a poner el ejemplo, vamos a mencionar el ejemplo de un agonista puro en comparación con un agonista parcial. Ustedes saben que el agonista parcial no ocupa al 100% ese sitio de acción. ¿Qué sucede en la primera curva? ¿Cómo se cuantifica el agonismo? Tenemos la línea azul, un agonista completo, y la línea verde, un agonista parcial. Vamos a poner como ejemplo agonista completo, hablemos de la heroína, y un agonista parcial, hablemos de un opioide. Aquí la línea azul, en el caso de la heroína, fíjense bien, tiene una cuantificación totalmente al 100% y que va a ocupar, bueno, va a ser una gráfica tipo hiperbólica, pero si se dan cuenta, van a tener la misma acción en cuanto al efecto y al porcentaje de unión máxima con ese receptor. En la siguiente imagen, en la segunda gráfica, podemos ver el registro agonista completo o un agonista parcial. ¿Qué sucede con la respuesta? Ok, la dosis ya fue administrada, pero veamos en la gráfica B, en donde la línea azul sigue el trazo hiperbólico de una parábola y la línea verde, que es el agonista parcial, queda por debajo del agonista completo. Quiere decir que puede administrarse de manera eficaz el agonista completo y trazar o seguir un tiempo, mientras que el agonista parcial va determinando y va disminuyendo su efectividad. En la gráfica C vemos el registro de un agonista parcial, como dice, pero aquí tenemos el componente del agonista completo. Volvemos a medirlo después y cuál viene siendo nuestra respuesta. La línea azul disminuye el trazo y ahora la gráfica se hace hacia abajo, va disminuyendo el efecto, mientras que la línea que en un momento se disminuyó en la imagen B queda más latente, permanece su efecto continuo a través del tiempo. Entonces aquí observan que a veces nos pudiera dar una mejor respuesta en el momento un agonista completo, pero ¿qué va a pasar? Que con el tiempo no se va a ir manteniendo. Este es en cuanto a el registro o a la cuantificación de los agonistas. Como les puse en el ejemplo, que el agonista puro era la heroína y el verde era un derivado de un opioide, vemos que el opioide pierde su respuesta conforme pasa el tiempo y esta cuantificación, mientras que la heroína, en este caso es la línea azul, se va manteniendo. Pero ahora en el registro C obtiene diferente respuesta. La línea azul, que fue la heroína, disminuye totalmente a través del tiempo el efecto farmacológico. Cuando se hace la cuantificación, disminuye
y la línea verde se mantiene, que sería el derivado del opioide, que fue el parcial. Fíjense que su gráfica y su efecto se mantiene un poquito más alto del agonista puro. Ahora vamos con lo contrario. Vimos y ya vieron la semana pasada a qué se refiere, qué es un antagonista parcial, un antagonista competitivo y un antagonista no competitivo. Vamos a definir que el fármaco, tanto agonista y antagonista, actúan sobre pueden tener un mismo sitio de receptor, pero estos tienen que ser a la vez o se dividen a la vez en competitivo y no competitivo. ¿Qué pasa con la gráfica A? En la gráfica A tengo un agonista solo, en la línea azul un agonista puro, mientras que en la línea verde nos marca el efecto de un agonista-antagonista competitivo. Aquí puede ser un agonista competitivo o un antagonista competitivo. La imagen muestra que la línea azul se va a encontrar por debajo del agonista solo y que él va a ocupar al 100% su sitio de acción, mientras que el competitivo van a competir dos sustancias por el mismo sitio de receptor, y entonces ahí la respuesta va a ser totalmente diferente. Aquí quien se va a concentrar más sería el agonista, mientras que en la gráfica B tengo un agonista solo otra vez, pero aquí tengo un no competitivo. El no competitivo va a pelear el sitio de un agonista, de un receptor agonista-antagonista, y pudiera permanecer cuando se le cuantifica la respuesta farmacológica con el mismo tiempo. ¿Qué es cuantificación del sinergismo? El sinergismo lo podemos definir cuando la respuesta de las drogas, esta pueden ser dos drogas, más de dos sustancias, es mayor a la suma de sus acciones individuales. Quiere decir que si yo junto como esta grafiquita sumo el rojo, que es A, más bien en la línea verde, que es A, y sumo una línea que le añada algún efecto que me sume o se sume a otro fármaco tipo A y este sea el B, si yo sumo el A más B, va a hacer que esto se potencie y alguno de los dos, potenciación es alguno de los dos puede mejorar o los efectos van a predominar en ese fármaco. Pero cuando hago sinergia, tanto la sustancia A como la sustancia B van a aumentar el efecto de los dos. Y esto me puede dar un buen resultado en el caso de un efecto terapéutico. Ejemplo, como lo decíamos en la cuantificación del antagonismo, podemos mencionar a un ejemplo como antagonista competitivo a la noradrenalina, que tendría que competir con algún otro, que sería a lo mejor con un antagonista que bloquea los receptores, y entonces estaríamos hablando de la naloxona, por ejemplo, que se utiliza como antagonista en receptores, por ejemplo, para benzodiazepinas. La acetilcolina sería un antagonista de tipo no competitivo, y eso sería un ejemplo para ponerlos o plasmarlos en las gráficas anteriores. Vamos a ver la relación entre la dosis, la concentración plasmática y el efecto a través del tiempo. Y aquí tenemos como ejemplo, vamos a ver la relación que hay entre la dosis y la concentración de dos analgésicos potentes. En el caso de un AINES, estoy hablando del ibuprofeno, y en el caso de la codeína, como analgésico, pero de tipo opioide. Tenemos una gráfica para valoración, ambos son analgésicos,
y tenemos la gráfica para hacer una valoración del alivio del dolor. Aquí observamos que fue administrada una primera dosis de ibuprofeno en donde se administraron 400 miligramos y que la gráfica muestra que tenemos una media en donde tuvo un efecto terapéutico para el alivio del dolor, mientras vean las dosis que se administraron cuando pasaron después de 6 horas, cuál es el resultado de esta relación del primer AINES, de la primera dosis de administración. Después de 6 horas se observa la primera dosis que se ocupó. Vean cómo la gráfica va descendiendo conforme va pasando el rato, el tiempo. Cuando concluyen las 6 horas, los 400 miligramos que se administraron prácticamente dejaron de hacer su efecto. Pero vamos a ver qué pasa cuando hacemos lo que les decía en el caso de una sinergia, para tratar el dolor, y añadimos codeína. Pero ahora la segunda dosis sería el ibuprofeno más codeína. ¿Qué pasa si yo administro a un paciente 400 miligramos de ibuprofeno y 26 miligramos de codeína? Vamos a ver qué sucede durante el tiempo, cómo se comportan estos fármacos conforme va pasando la primera hora, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta hora. Empezamos en los primeros 30 minutos, se administran los dos fármacos y vean las gráficas en donde una de ellas da mejor margen, da un amplio efecto analgésico, y posteriormente, al igual que la primera gráfica, después de 6 horas, estas gráficas van descendiendo, pero sin embargo esta abertura que se abre, que ustedes pueden observar entre las dos gráficas, se observa que esto puede darnos un margen de más analgesia por la combinación de estas dos sustancias, tanto ibuprofeno más codeína. Las conclusiones para estas curvas o para estas cuantificaciones y para estos ejemplos, todos estos valores son particularmente importantes para conocer sobre todo el margen de seguridad, que es la relación de una dosis que produce un efecto deseable con un efecto no deseado o no deseable. El otro concepto que nos señala que debemos mencionar, pues es el índice terapéutico, que es la medida que se relaciona la dosis de un fármaco que se requiere para producir un efecto. En el caso del ibuprofeno, ustedes lo vieron, podemos hasta administrar 600 miligramos de ibuprofeno, pero ¿qué va a suceder? Con la cantidad de dosis a lo mejor va a ser mayor, pero el efecto terapéutico que nosotros queremos durante las horas va a ir disminuyendo. Entonces es mejor cuidar la cantidad de dosis para que tengamos un poquito más de tiempo como efecto terapéutico a través de las horas. Y tenemos otro concepto que es ventana terapéutica, que establece el margen de la dosis que produce un efecto terapéutico y la que produce una reacción adversa. Ahora, el siguiente tema que vamos a ver es la variabilidad de la respuesta farmacológica. Es la continuación de las curvas de la respuesta, pero hay factores que van a determinar esta variabilidad en la respuesta de un fármaco cuando es administrado. Pero, ¿qué es la variabilidad biológica? La terapéutica farmacológica tiene como propósito lograr este control eficaz de una dolencia con el riesgo mínimo, que eso es lo que ustedes deberán aprender y como médicos deberán de tener en cuenta, que deben de buscar el beneficio de sus pacientes, pero siempre tomando en cuenta que hay que ocasionar el menos o el menor posible de efectos adversos.
Sé que hay factores que tienen que modificar esta respuesta farmacológica, pero sí hay que tomar algunos factores en cuenta de cada uno de los pacientes, ya que esto logra mejor con la selección razonada de la medicación, la dosis y el régimen terapéutico, para una dolencia o para un caso en particular. A menudo todos estos propósitos a veces no se cumplen adecuadamente porque la respuesta a los fármacos tiene estos factores que pueden variar de un paciente a otro. Entre ellos, pues hay que determinar la edad, hay que ver la condición física, la condición nutricional incluso, y que esto puede estar cambiando en su momento de un paciente a otro, y a eso se le llama variabilidad individual. La variación, entonces, en la respuesta farmacológica es un problema muy serio en la práctica clínica, ya que puede conducir a fracasos terapéuticos o a reacciones o un mayor número de reacciones adversas que no puedan ser aceptadas. Además de representar un riesgo para el paciente, puede aumentar el costo del tratamiento y es lo que ya no sería benéfico para nuestro paciente. El fenómeno de esta variabilidad en la respuesta a los fármacos es uno de los principios médicos que ustedes, como les decía, deberán de tomar en cuenta, ya que dar una terapia individualizada o personalizada implica que el tratamiento farmacológico también debe de ser individual y particular en función de los diferentes factores que pueden combinarse para determinar en un paciente específico estas variaciones. Estas variaciones también pueden formar parte de la cinética o de los sitios de acción de los diferentes lugares en donde va a llegar el fármaco y que esta variación va a estar presente de un paciente a otro. La mayor parte de estas variaciones van a ser de tipo cuantitativa, siempre se van a medir entre un número mayor al tomado en cuenta como idiosincrasias. Las diferencias genéticas también tienen mucho que ver entre los individuos que parecen explicar un gran número de cambios tanto en la cinética como en la farmacodinámica. Entonces vamos a ver que los factores que determinan esta variación en la respuesta de los fármacos podemos mencionar como primero el peso corporal. Como ya se había comentado, la magnitud de la respuesta farmacológica está en función de la concentración del fármaco en el sitio de acción y que dicha concentración en este sitio de acción depende de diversos factores, pero ahora vamos a ver qué son factores farmacocinéticos. Dosis media va a representar siempre la cantidad que produce un efecto deseado. O sea, el efecto que como médicos siempre vamos a estar buscando en los pacientes. Bueno, en el peso corporal, nada más es mencionarles que la mayor parte de los fármacos se desarrollan y evalúan en los jóvenes y en los adultos jóvenes. Pero ¿qué sucede cuando se evalúa en en alguna otra población? La mayoría de los estudios o de las investigaciones siempre se mide la dosis media de un fármaco que va a representar la cantidad que se produce a la mitad, en un 50% como efecto terapéutico, pero siempre va a ser en una población con un promedio medio. Supongamos que esta población siempre vaya a tener 70 kilos y de ahí siempre se ha medido, pero es importante siempre calcular tales dosis porque yo voy a tener una respuesta distinta en un paciente de menor peso a uno de mayor peso. Mi respuesta farmacológica va a ser distinta, sobre todo cuando se trata de fármacos que tienen que llegar al sitio de acción con una acción agonista. Entonces, para reducir esta variación en los efectos producidos por un fármaco, podríamos decir que la dosis específica para un paciente debe calcularse sobre la base de una cantidad por kilogramo de peso corporal.
Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque sí se tiene que tomar en cuenta las características de nuestros pacientes. Y eso lo vamos a ver con el cálculo de dosis más adelante. La edad, como lo tenemos aquí en la diapositiva, la edad particularmente en los extremos, ya sea en los recién nacidos, aquí tenemos unas fotos de unos pequeñitos, de unos bebés cuando son recién nacidos que tienen ciertas características, y bueno, el otro extremo de la vida que serían los adultos mayores de mayor edad, y que esto es otro factor que me puede modificar la respuesta farmacológica. En los niños, especialmente en los prematuros, las variaciones suelen ser de tipo farmacocinético. Habitualmente presentan inmadurez de los sistemas encargados, sobre todo cuando vimos la biotransformación de los fármacos, y también para la función de la excreción o la eliminación de los mismos. Algunas enzimas, en el caso de estos chiquitos, pues están virtualmente ausentes, todavía no están suficientemente maduras para poder hacer este metabolismo o esta biotransformación, sobre todo los primeros días o las semanas de vida. Al mismo tiempo, vamos con la otra función, la excreción o la eliminación, en donde la función renal no es totalmente desarrollada en ese momento, y ambas, tanto la biotransformación y la eliminación, son suficientes para esta edad, lo que va a dar lugar a una concentración plasmática elevada de estos fármacos, y si yo tengo concentraciones altas de estos fármacos, por ende voy a tener mayor cantidad de efectos adversos. Aquí, por ejemplo, en lo que les comentaba hace un ratito, tenemos el ejemplo, aquí vemos la foto de un pequeñito con la clásica toxicidad del clorafenicol que causa en los pequeñitos el síndrome del niño gris. Ese es un ejemplo clásico de toxicidad farmacológica generada por un defecto en la biotransformación del pequeño y la administración de este antibiótico de muy amplio espectro, pero que en el adulto sí se puede biotransformar al 90%, mientras que en los pequeños, en los recién nacidos, la actividad insuficiente de las enzimas no alcanza a biotransformar este antibiótico, y por lo tanto esas concentraciones se van depositando hasta causar el síndrome gris del recién nacido o el síndrome del niño gris. Esto se va a manifestar sobre todo por náuseas, vómito, una respiración irregular, distensión abdominal, heces blandas, verdosas y sobre todo un color gris. Esto se ha presentado mucho en el 40% en los recién nacidos o en los niños que reciben este tipo de antibióticos, y que a veces les ha producido la muerte. Estos son factores que les decía son importantes determinarlo, y que por eso es mejor calcularle a los niños la dosis por kilo. Tenemos aquí que hay ritmos biológicos que van a menos de los 30 minutos, como la respiración, como el ciclo, el sueño, la vigilia, y hasta ritmos de frecuencia baja como el de sistemas hormonales, el ciclo menstrual en la mujer, que representa uno de los mejores ejemplos de estos ritmos biológicos. Tenemos que estos ritmos van a formar parte también de estos factores que me pueden modificar la respuesta farmacológica, y que este ritmo biológico es propiedad de los seres vivos. La frecuencia de los ritmos va a oscilar entre lo más alto hasta hay ritmos más bajos. El ritmo es de naturaleza endógena, nosotros ya tenemos un ritmo establecido, y el ejemplo sería como el cortisol y la melatonina. El ejemplo del cortisol tiene un ritmo biológico matinal, mientras que la hormona que se libera en la noche, que es la melatonina, tiene un ritmo circadiano distinto o un ritmo biológico diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que se libera en horas de la noche.
Estos ritmos circadianos son más conocidos son los de cuando tenemos ritmos biológicos de hasta 24 horas, que están sujetos ya a un reloj biológico en el sistema nervioso central. Y un ejemplo de esto sería la hormona adrenocorticotrópica, cuyas concentraciones altas y bajas se presentan a las 8 de la mañana y 8 de la noche, mientras que el cortisol va de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Por eso, cuando determinamos la elevación de esta hormona, los estudios de laboratorio se tendría que hacer la toma en este tipo de pacientes a las 8 de la mañana si queremos medir nuestro nivel de cortisol. Si los sistemas biológicos cambiaran de manera rítmica en periodos de 24 horas, no nos deberíamos de sorprender que el efecto de los fármacos también se puede modificar de acuerdo al momento del día en que son administrados. Y esto lo podemos ver cuando cuando salimos de viaje en un horario totalmente extremo al que nosotros estamos acostumbrados. Las oscilaciones pueden ser de tipo farmacocinético. Puede intervenir desde el grado de la absorción, puede modificarse la distribución, puede modificarse la biotransformación o también hasta los aspectos farmacodinámicos, el número de receptores o ambos a la vez. De momento son pocas las aplicaciones clínicas que se tiene con la disciplina llamada cronofarmacología, en donde miden estos, y es interesante porque se miden los ritmos biológicos con la presencia de ciertas alteraciones o patologías. Solo se aprovecha el conocimiento hasta ahorita de la hormona que les mencioné, la adrenocorticotrópica, de los niveles plasmáticos del cortisol. Ello determina la reducción de las dosis matutina de corticoides, lo que reduce el costo del tratamiento y sobre todo en los pacientes el número de reacciones adversas. Esto es importante que lo platiquemos en clase para ver esa diferencia, esas alteraciones que se dan en relación a los ritmos biológicos. La otra tenemos el género o el sexo. Las mujeres requieren menor dosis que los hombres, eso es algo bueno, porque es un factor que nos determina para una respuesta terapéutica el ajuste de la dosis necesaria en los pacientes. Esto es, como les decía, en cada caso individualizarlo. En las mujeres el vaciamiento gástrico lo tenemos más aumentado que los hombres, eso hace que también nuestra cinética cambie un poquito. También tiene que ver mucho el aumento de la grasa corporal y lo que les mencionaba y era muy interesante en el tema de la biotransformación con la actividad del citocromo P450. El aspecto o los factores genéticos. Los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos son comunes en la población. Ya es cuando hablábamos de la farmacogenética, si recuerdan el concepto. Aquí va a determinar también la respuesta de los fármacos, la interacción entre el receptor y el gen. Los genes tienen mucho que ver con el sitio de la acción del fármaco, en este caso de las proteínas. Ustedes saben que los receptores tienen la estructura de una proteína, los genes que no guardan relación con la biotransformación. Las variaciones genéticas también pueden causar reacciones de idiosincrasia. Ya vimos que la farmacogenética nos puede estudiar esta parte ya más a fondo, en donde hay pacientes que de acuerdo a su genética y aparte a su idiosincrasia, que forma parte de sus rasgos personales, pueden hacer que nuestra respuesta farmacológica sea diferente entre un paciente A o un paciente B. La presencia de otros fármacos también es muy importante porque la respuesta biológica o esta variación
a un determinado fármaco puede ser modificada significativamente por la presencia de otro fármaco en el organismo. Imagínense que tengamos 2 o 3 sustancias que tengamos que combinar y ese es un factor de respuesta muy importante. Este fenómeno se denomina interacción farmacológica. Ya hemos hablado, hemos hecho ejercicios que sucede cuando combinamos o sumamos a un fármaco que ya está establecido, demos otros 2 fármacos o se tengan que prescribir otros 2 fármacos. Cuando estos 2 principios activos, supongamos la combinación de 2 fármacos, se administran simultáneamente, el efecto combinado puede ser mayor, puede quedarse igual o puede reducirse. El médico debe de tener, en este caso ustedes, que tomar en cuenta mucho estas interacciones, ya que pueden aumentar o disminuir un efecto terapéutico, o bien favorecer o evitar la presencia de reacciones adversas. Es muy importante que siempre cuidemos las reacciones adversas en los pacientes. Debemos saber que la finalidad es ayudarle, más no dañarlo. En el campo de las interacciones, ahorita vemos a qué se refiere eso, pero estos factores van determinando, entonces ahora espero que me vayan entendiendo, que van a ir determinando la respuesta de un fármaco en un sitio de acción y esto puede ir variable en cada caso. Aquí tenemos algunos factores que determinan o las imágenes donde vamos a ver los estados fisiológicos. Un estado fisiológico que requiere atención especial por parte del clínico, ya que en muchas ocasiones es necesaria la administración de medicamentos durante la gestación, pues en primer término es necesario tener en cuenta que la mayoría de los fármacos que toman las mujeres embarazadas pueden atravesar la barrera placentaria y exponer al feto o al embrión, depende del caso, a sus efectos farmacológicos o teratogénicos. Los cambios fisiológicos que acompañan al embarazo, acuérdense que en esta etapa o en este periodo, pues tenemos una reducción de las proteínas plasmáticas y también hay un aumento del gasto cardíaco. Esto puede hacer que se modifiquen algunos parámetros ya conocidos, sobre todo de la cinética, por lo que se debe de ajustar otra vez la dosis dependiendo del caso y deberían o deben de ser muy vigilados para estar monitoreando esta respuesta. Y por otro lado, pues voy a tener a los estados patológicos, como ven en la imagen, un paciente con insuficiencia hepática y el otro paciente con alteraciones renales, en donde se está sometiendo a procesos de diálisis. La mayor parte de la información cinética procede de estudios en individuos de, de jóvenes sanos. Lo que veíamos cuando vimos el desarrollo de nuevos fármacos, ustedes vieron que en la fase 1, pues los voluntarios o donde se hacen las primeras pruebas van a ser siempre voluntarios sanos. Entonces no es lo mismo hacerlo la respuesta y medirla en un paciente sano que en un paciente que ya tiene estados patológicos. En contraste, los fármacos o en contrario o viceversa, los fármacos que se administran a personas enfermas en las cuales alguno o varios procesos ya bioquímicos ya no están funcionando totalmente, ciertas variaciones importantes como la temperatura corporal, la fiebre, hablemos de hipotermia y alteraciones graves en el contenido acuoso del organismo puede modificar el efecto de los fármacos. Una situación de este tipo tiene que requerir otro ajuste de dosis y estamos hablando con los trastornos graves del hígado, como en el caso de la imagen, o del riñón, que puede dar lugar a, lejos de darle un beneficio al paciente, podemos otorgar efectos más tóxicos por la acumulación de este fármaco o de algunos fármacos o depende de lo que se les haya prescrito. Estábamos hablando sobre la interacción farmacológica
En el campo de estos términos se llama efecto aditivo. Como les puse aquí, tenemos un efecto aditivo, un sinergismo y una potenciación. El primero, que sería el efecto aditivo o sumación, al que representa la suma de los efectos que causa cada uno de los fármacos cuando se administran por separado. Aunque yo los administre como la imagen, el triangulito por separado, que le digamos al paciente, tómese uno primero y otro después, o primero una cápsula y otra después, esto y de todas maneras ya estoy consiguiendo una interacción de tipo sumatoria o de tipo aditiva. Quiere decir que voy sumando las sustancias químicas. Sin embargo, se denomina sinergismo cuando la respuesta es mayor que la suma de los efectos producidos por cada uno de los fármacos. Aquí, como les dije en las diapositivas anteriores, cuando sumo dos fármacos, aunque son distintos, si se llegan a encontrar y suman su efecto, yo conseguiré un sinergismo. El término potenciación se asigna cuando la combinación de un fármaco activo y uno sin la misma propiedad da como resultado un aumento en la respuesta generada por el primero. Potenciación me da el efecto más de uno que del otro. Y antagonismo al fenómeno, entonces se observa la presencia de un fármaco que interfiere con ambas respuestas. Esto va a tener lugar en varios niveles y esto puede ser, número uno, en el nivel químico, en donde van a reaccionar una y otra sustancias, o puede ser en el nivel farmacológico, donde ambas sustancias o se vuelven agonistas o antagonistas, depende del sitio de acción. Y el tercer punto, que es el importante, es el fisiológico. Si dos fármacos generan efectos semejantes o contrarios en el mismo sitio fisiológico, quiere decir que podemos citar como ejemplo una sustancia ligando y otro fármaco que se adhiera, podemos conseguir esta función. Las principales interacciones entre los fármacos van a ser principalmente o más comúnmente de tipo cinético, por lo cual una sustancia puede favorecer la llegada y la concentración de otra acción. Entonces, esto sería como la conclusión de la interacción farmacológica en sus tres modalidades. Las conclusiones. En la práctica médica, la variabilidad biológica es un hecho extremadamente importante que ha conducido al concepto de farmacoterapia personalizada. Estas conclusiones, ¿y a qué nos lleva? Una vez sabiendo todo esto de la variabilidad y los factores que intervienen en una respuesta farmacológica, pues es optimizar la terapia farmacológica y finalmente hacer lo que tenemos que hacer para el beneficio de nuestros pacientes y es realizar una buena práctica médica. Con este tema espero que me hayan entendido, que me haya explicado bien para que puedan entender algo que esta es la antesala de ya entrar de lleno a los fármacos y van a ir viendo que cuando estemos hablando de algún fármaco en especial y que veamos que no se pueden o que puede pasar con las interacciones, es a donde ustedes pudieran aplicar estos principios o estos factores y se van a dar cuenta que podamos tener una respuesta diferente. Como en el caso que les ponía de un niño, habría que calcular las dosis y luego en una embarazada habría que ajustar dosis aún siendo el fármaco que sea, ya sean AINES, antibióticos, etc. Y con esto termino la parte de la variabilidad farmacológica y la respuesta biológica. Gracias chicos, buenas tardes, nos vemos en clase.